Hola, buenos días, bienvenidos a este nuevo video en donde hablaremos acerca de las validaciones que se les pueden realizar a las respuestas que las personas van a darnos en un formulario. Para eso lo primero que vamos a hacer es ir a Google Formularios y en este caso vamos a abrir un formulario ya existente dándole clic en el formulario. Una vez que ya tenemos nuestro formulario abierto, vamos a trabajar nosotros con preguntas que ya habíamos realizado anteriormente. Para cada tipo de respuesta existen diferentes validaciones que se pueden hacer. Por ejemplo, para una pregunta que tiene un tipo de respuesta breve, se pueden hacer ciertas validaciones. La principal validación, por decirlo así, es que vamos a definir si es obligatoria o no la respuesta. Esto ya lo habíamos mencionado en videos anteriores. A un lado de esta parte donde nos aparece si es obligatoria o no, en este caso la tenemos marcado como obligatorio, lo distinguimos porque el circulito está en morado en vez de estar en gris. Tenemos estos tres puntitos. En esos tres puntitos vamos a encontrar diferentes opciones dependiendo del tipo de respuesta que elegimos. Para las respuestas breves vamos a tener las opciones de agregar una descripción o realizar una validación de respuesta. La descripción yo la puedo agregar en cada una de las preguntas que yo planteo. Si yo doy clic en descripción, abajito de la pregunta se me va a agregar un recuadro que dice descripción. Esto me puede servir por si yo estoy pidiendo algún dato y puede resultar confuso para la persona que va a contestar. Aquí puedo especificar qué es lo que yo deseo que me conteste en este campo. Por ejemplo, colocar nombre completo iniciando por los apellidos, por ejemplo, si yo así lo quisiera. La descripción yo la puedo agregar en cualquier tipo de respuesta que yo ponga en una pregunta. En validación de respuesta le voy a dar un clic. Esta opción de validación de respuestas me aparece para respuestas breve y cuando yo seleccioné esta que dice validación de respuestas, me apareció esta nueva línea y este nuevo recuadro donde me menciona algunas opciones que yo puedo hacer. Yo puedo seleccionar que la respuesta sea un número, un texto, o puedo definir el largo puedo decir que el número máximo de caracteres. Los caracteres son cada una de las letras o el número mínimo. Por ejemplo, si yo le pongo máximo y le pongo aquí 100 y se pasa de 100, le va a decir número máximo de caracteres 100. O yo puedo definir qué es lo que le va a mandar de error al usuario. Ahorita voy a hacer dos ejemplos para respuestas de tipo breve. Por ejemplo, dice edad en años. Voy a ir a esta pregunta y voy a seleccionar también. Cuando ya la selecciono, yo quiero que aquí sea un número. ¿Superior a cuánto? No voy a validar que sea superior ni nada. Voy a validar que yo puedo validar que ese número sea superior a algo, que sea igual a algo, o que no sea igual a algo, que esté entre. Le pongo entre. Yo le puedo decir, bueno, que esté entre 1 y 130 años, por ejemplo. Si me escribe un número menor que 1 o mayor que 130, entonces me va a dar un error. En este caso, a diferencia del anterior, yo voy a personalizar el error. Por favor, escriba una edad válida. ¿Sí? Vamos a ver cómo se verían estas dos respuestas con sus respectivas validaciones. Vamos a ir aquí a vista previa. Y cuando yo pongo el nombre completo, aquí ya me aparece la descripción que puse, colocar nombre completo iniciando por apellidos. Esto es solamente una descripción. Si yo coloco primero mi nombre y no inicio por apellidos, aquí no me va a validar cuáles son los apellidos y cuál es el nombre. Es solamente un texto que está ahí escrito, ya la persona decide si lo respeta o no. En el caso de la edad, si yo no contesto nada, me dice que esta pregunta es obligatoria. Yo voy a poner 40. Y me dice, por favor, escriba una edad válida. Ese es el texto, el error que yo puse. Voy a poner que tengo 200 años. Por favor, escriba una edad válida. Entonces, ¿por qué? Porque yo le acepté solamente de 1 a 130. Igual si escribo el 0 me va a decir que es un error. Si yo escribo el 1, ya. A partir del 1, igual dependiendo de la encuesta yo puedo decir que de 18 en adelante, pero si yo escribo que tengo 1000 años,
me va a decir que escribo una edad válida, porque yo eso puse en el error. En el caso del nombre completo, yo solo validé que la extensión de lo que escribiera la persona no rebasara los 100 caracteres. En el momento que lo rebasa, dice, la string debe tener un número máximo de 100 caracteres. Si se fijan, dice la string. Quizás para una persona que no conoce términos de programación, pues dice, pues, ¿qué es string? La cadena, el texto. En este caso yo no personalicé el mensaje, me va a mandar automáticamente el mensaje que ellos tienen diseñados. Aquí por favor escriban una edad válida, yo lo escribí. Entonces si no sé qué tipo de respuestas de error me va a mandar el Google Formularios, yo puedo personalizar esas respuestas. Voy a cerrar. Y aquí voy a poner en la parte donde dice texto de error personalizado. O sea, si yo no escribo nada, Formularios me va a mandar el texto que ellos ya tienen para ese tipo de error. Entonces yo voy a poner el nombre, por ejemplo. El nombre no debe de pasar de 100 letras. Por ejemplo, lo que yo creo que me puede entender mejor la persona a la hora de que le dé ese error. Cada una de las respuestas de tipo breve yo las puedo validar. Por ejemplo, aquí le voy a dar clic otra vez en validación de respuesta. Yo voy a decir que en la CURP yo quiero un texto. Si yo le pongo texto, puedo validar que contenga esto, que contenga el otro. Yo puedo validar, quizás para mí es más importante validar el largo, o sea, la cantidad de caracteres, número máximo de caracteres. En este caso yo le voy a poner número mínimo, que me dé 18 caracteres al menos. Caracteres se refiere a letras y números. ¿Por qué 18? Porque una CURP contiene 18 caracteres. Entonces, si no me la escribe completa, yo quiero que al menos estar seguro que me va a describir las 18 letras. Y aquí en el error, si no me pone las 18, por favor, coloque su CURP completa. A lo mejor le pongo completa con homonimia para que se entienda que necesito los 18 caracteres. Cuando yo le doy vista previa, en primer lugar voy a ver aquí el mensaje que me manda cuando yo me paso en el nombre de las 100 caracteres o de las 100 letras. Me dice, el nombre no debe pasar de 100 letras, porque ya es el mensaje que yo personalicé. Igual para la edad, por favor escriba una edad válida. En la CURP, si yo pongo esto y me salgo, me va a decir, por favor, CURP completa con homonimia. Me faltó poner ahí, escriba su CURP completa, ¿sale? Entonces, dependiendo, si yo simple y sencillamente dejo aquí sin validar este campo, nada más digo que breve y no pongo validaciones y nada más pongo que sea obligatoria o no, nada más me va a validar si lo respondió o no lo respondió, pero ya vimos que las validaciones sirven para ir más allá, para garantizar un poco que la información que nos está dando el usuario es la correcta o es lo que nosotros queremos recopilar. Voy a cerrar esta vista previa. Ahora tenemos aquí también una pregunta en donde el tipo de respuesta es un texto largo, o sea, un párrafo. Vamos a ver que las validaciones son las mismas. Puedo agregar una descripción y puedo validar la respuesta. En el caso del texto largo, yo puedo validar qué tan largo quiero ese texto, o sea, número máximo, o al contrario, le puedo decir mínimo. Escríbeme, por ejemplo, 50 caracteres. Si yo le estoy diciendo, describe brevemente la situación de convivencia de tu familia y me le pone mala, buena, regular, no, mínimo 50 caracteres. ¿Qué error le va a mostrar si nada más me escribe malo, bueno, que son 4 letras, 5? Por favor, describe a detalle en cuanto a convivencia, economía, bla, bla, bla. Yo le puedo dar un texto aquí para que se guíe y me conteste más o menos lo que yo le estoy pidiendo contestar. Ahora, si yo puse una validación y la quiero quitar, no quiero tener esa validación, voy a la pregunta que yo validé, por ejemplo, la CURP con 18 caracteres, le doy clic en los puntitos y al darle un clic otra vez en validación, esa validación desaparece, ya no está.
Si yo la quiero volver a poner, tengo que volver a dar clic en validar y tendré que volver a poner las especificaciones que yo desee. Igual para la descripción. Coloca la CUR con 18 letras al menos en formato correcto, incluyendo homonimia. Bueno, yo aquí nada más le estoy dando una descripción, más no lo estoy validando. Yo puedo hacer las dos cosas, darle la descripción y validarlo. Porque si yo nada más le doy aquí una descripción, no me va a garantizar nada, ni siquiera que pongan los 18 letras, como yo lo había hecho en la validación anterior. Entonces es la diferencia entre dar una instrucción y validarlo. Yo puedo hacer las dos cosas, dependiendo qué tan preciso quiero ser en la información. Bueno, para el caso de las respuestas que son de opción múltiple, las únicas opciones que podemos hacer es agregar una descripción y ordenar aleatoriamente las opciones de respuesta. Ordenar las opciones aleatorias. ¿Cuáles son las opciones casado, soltero, divorciado? En este caso, pues no tiene mucho sentido que yo las ordene de forma aleatoria. Ya cuando veamos cómo elaborar un examen o convertir esto en un examen, pues ahí sí tendría sentido. En este caso no lo vamos a hacer. Y ir a la sección según la respuesta en el tema de mañana, que es secciones y navegación. Ya veremos para qué nos sirve. Entonces, digamos que la única validación que se puede hacer en ese tipo de respuestas son decir si es obligatoria o no, y pues agregar una descripción si así lo deseo. Esta es igual del mismo tipo de respuesta, de opciones. En el caso de respuestas de casillas de verificación, yo voy a ver que igual las puedo ordenar de forma aleatoria. Insisto, esto me sirve pues para cuando es un examen. Y sí tiene una opción de validación de respuesta. ¿Qué validación yo puedo hacer aquí? Yo puedo decir que la persona me debe de seleccionar por lo menos una. Ya estoy poniendo que es obligatoria, pero es como, puedo decir, bueno, si me selecciona una ya cumple con que es obligatoria, pero si digo mínimo dame 2 respuestas. Si aquí fuera marca cuáles y cuáles son tus principales, por ejemplo, habilidades, y yo le puedo decir mínimo que me conteste 2. Si la persona no me contesta 2, aquí va a haber un mensaje responder al menos 2, marcar al menos 2 respuestas. O yo puedo decir que seleccione como máximo 3 o seleccione exactamente 3. Eso también me sirve para cuando hago un examen y yo sé exactamente la respuesta. Entonces hago una pregunta y selecciona de aquí todos los que son dispositivos de entrada de datos, teclado, ratón, monitor, proyector. Seleccióname exactamente 5. Es como una ayuda o un criterio que yo le estoy dando a la persona de guía. O selecciona por lo menos 2 o selecciona máximo 5, ¿sí? Espero que quede claro esta parte. En el siguiente tipo de respuesta, que son las respuestas de lista desplegable, las opciones de validación solamente, al igual al igual que el tipo de respuesta de opción múltiple, solamente podemos agregar una descripción, ordenar de forma aleatoria o ir a la sección según la respuesta, que lo vamos a ver en el siguiente tema. Entonces, pues aquí a lo mejor pondría una descripción, selecciona el municipio donde vives. En el tipo de respuesta, en el tipo de respuesta a escala lineal, solamente podemos agregar una descripción. No hay otra validación que se pueda hacer para lo que me contesta el usuario. Ahora, en el tipo de respuesta cuadrícula de opción múltiple, si yo le pongo obligatorio, me va a obligar a contestar para cada fila una respuesta. ¿Sale? Y las validaciones que yo puedo hacer es ordenar las filas aleatoriamente, o sea, estas en el dado caso que fuera un examen, agregar una descripción. Y esta, ¿a qué se refiere esta validación? Dice, solo permite una respuesta con columna. Por columna, hay que tener mucho cuidado porque puede ser que esto sea una validación que me sirva o que me obstruya mi pregunta. Vamos a ver cómo queda si yo selecciono esta opción. Vamos a ir a vista previa.
y vamos a ir a la pregunta, que era esta. Entonces yo seleccioné que solo una respuesta, dice, esta pregunta requiere una respuesta por fila. ¿Cuáles son las filas? Estas son las filas, ¿verdad? Entonces ocupamos al menos una respuesta por fila. ¿Por qué? Porque pusimos que es obligatorio. Alimentarme, sí, lo hago con poco de ayuda. Pagar todos mis gastos, ocupo una respuesta por fila. Pero fíjense que aquí tengo una respuesta por fila y me manda otro error. Este es el error de la validación. Dice, no selecciones más de una respuesta por columna. Necesito una respuesta por fila porque la puse obligatorio. Estas son las filas, los renglones. Pero por columna, en la validación le puse que solo una respuesta y digamos que solamente con ayuda está marcado 2 veces, aunque es para diferente pregunta, por decirlo así, yo puse esa validación, que en este caso, por la pregunta que estoy haciendo, no aplicaría. ¿En dónde aplicaría una validación de este tipo? Realizar una pregunta para que el planteamiento de validar solo una respuesta por columna sea como más aplicable. Voy a agregar una nueva. Aquí ya elaboré una pregunta cuadrícula de opción múltiple en donde yo voy a configurar que solo se permite una respuesta por columna. Y vamos a ver cuál es la diferencia y cuándo puedo aplicar esta validación. Entonces, para este caso en donde la persona puede repetir la respuesta, por ejemplo, alimentarme siempre con ayuda, pagar mis gastos siempre con ayuda, estudiar con un poco de ayuda. Aquí yo no voy a validar que solamente una respuesta por columna porque no me dejaría que en 2 yo eligiera siempre con ayuda y no aplica ese tipo de validación para esta pregunta. Más sin embargo, para esta pregunta que dice ordena cronológicamente las siguientes etapas de la vida. Estudiar y terminar una carrera. Esa es la etapa inicial, supongamos. Tener trabajo que pueda mantener todos mis gastos. Esa es la etapa 2. Tener hijos, la 3. Disfrutar, esa es la jubilación. Yo puedo, aquí en este caso, yo no puedo decir que es un caso muy hipotético, obviamente. No puedo decir, la etapa 2 también aquí, no. No selecciones más de una respuesta por columna. Aquí yo necesito que la persona me seleccione una etapa diferente para cada pregunta, para cada fila, por decirlo así. Entonces, para este caso sí podemos aplicar esta validación de que solamente una respuesta por columna. Vamos a cerrar nuestra vista previa. Y igual para las preguntas donde estamos poniendo un tipo de respuesta, cuadrícula de casilla de verificación, las opciones de validación que tenemos solamente es ordenar las filas aleatoriamente o solo se permite una respuesta por columna. Igual que en la de las opciones es lo mismo, solamente si yo marco esta y me voy a vista previa, le estoy restringiendo que solamente de en mi casa me conteste una vez, de la escuela una vez. Si yo contesto todas las preguntas, me va a decir que no puedo seleccionar por columna más de una respuesta, que para el caso de esta pregunta no aplica esa validación. Entonces hay que tener cuidado cuando ponemos la validación y cuando no. Las validaciones ahí están, pero dependiendo de la situación, la pregunta, lo que se cuestione o el resultado que queramos obtener, las usamos o no. En el caso de las preguntas que tienen un tipo de respuesta fecha, la validación igual. Puedo agregar una descripción o puedo decir que en esa fecha, esto de incluir año ya me lo marca automáticamente cuando yo agrego tipo fecha. Si yo se lo quito, nada más me va a pedir día, mes, por ejemplo, fecha en que va a presentar el curso. Y si todas son en este año, pues no le pido el año, nada más el día y el mes. Pero yo le puedo decir que incluya también el año en la fecha y que incluya incluso la hora. Si yo quiero que sea a una cierta hora si yo quiero que esa fecha adicionalmente me dé la hora dependiendo lo que esté preguntando. Fecha en que realizó su titulación, fecha en que esto, ¿sí? Entonces, las validaciones yo las voy a usar de acuerdo a qué tan específico yo quiero la respuesta de la información que estoy deseando obtener. Y en el caso de
las respuestas tipo hora yo tengo dos opciones. Puedo decir que me pida la hora o que lo pida duración. Duración es cuántas, por ejemplo, una respuesta tipo hora es ¿cuántas horas estudias al día? 2, 3, 4. En tipo duración yo le voy a poner, ¿sale? Entonces, esto sería todo por parte de las validaciones de los campos, o sea, de las respuestas que me va a otorgar la persona. Yo puedo darle una ayuda o una guía por medio de la descripción del campo y adicionalmente el hecho de que, por ejemplo, en la CURP, yo no solamente le digo, sino que también le valido. O sea, cuando él me da la respuesta, se valida que su respuesta tenga un largo de al menos 18 caracteres. Si no me escribe las 18 caracteres, yo le puedo poner, por favor, incluye tu CURP con homonimia. ¿Para qué? Para que yo no tenga que recibir esa información y después andar buscando a las personas para obtener la información correcta. Y en el caso del celular, por ejemplo, yo puedo agregar una validación que me dé un número, pero es mejor validar en este caso que me dé al menos, aquí no va a ser máximo, mínimo 10 caracteres, que es lo que actualmente contienen los números celulares telefónicos. Espero que esta información proporcionada les sea de ayuda para sus futuras encuestas o exámenes, cuando veamos la parte de examen, de cómo configurarlo para que la encuesta se vuelva un examen. Entonces vamos a ver más ejemplos de validaciones de respuestas y cómo nos pudieran ayudar. De mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención y éxito en todas sus prácticas.